Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche. Así es, y claro, todo empieza también con el análisis a lo que ha pasado en el Parlamento. Una ley que al parecer muchos dicen que está siendo cuestionada por el método de su aprobación. Pero en el fondo la gente sigue preguntándose, ¿y el oro dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo fue? Para eso hemos invitado a nuestra analista y periodista Marianela Montenegro, a quien le saludo vía Zoom. Marianela, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Un gran saludo y por supuesto un saludo a toda tu audiencia. Marianela, como siempre, un placer poder escucharte. Gracias por estar en el programa. Y claro, es importante hablar contigo porque tú haces un periodismo de investigación y es importante poder dar a conocer qué pasó con el oro, dónde está el oro, que se ha hablado tanto del mismo a partir de esta ley que en el Parlamento está siendo cuestionada por su método de aprobación. Bueno, hace bastante tiempo yo le decía a los parlamentarios públicamente que pidamos una inspección in situ para ver las bóvedas del Banco Central y tener a ciencia cierta nivar la relación, la cantidad de oro que existe en el Banco Central. En todo caso, a decir del propio ministro Montenegro, resulta que hay media tonelada, según él, en el Banco Central, y el resto de las más de 40 toneladas estarían activas, digamos, como inversión. En todo caso, es importante este tema porque se cura fácilmente mostrando papeles. Y ellos han empeñado, ignorado y dicen que todavía está como activos y demás. Es fácil mostrar a la opinión pública la documentación mediante la cual han dispuesto el oro sin la participación de la Asamblea y mucho menos del conocimiento de la gente. Lo que pasa es que acá, Aníbar, están cometiendo una serie de excesos, de abusos, que incluso en la propia constitución del masismo está aprobada, todo lo que, por supuesto, son temas que le pertenecen al Estado, tiene que ser parte de la Asamblea, muy indiferente la clase de parlamentarios que tengamos. Pero estos no están manejando su billetera, su plata, sus chauchas, sus chulchos, están manejando el dinero de los bolivianos, las reservas de los bolivianos. Y estos están obligados, incluso cuando votan, tienen que hacerlo públicamente, tienen que argumentar, defender su voto, no pueden estar actuando de manera secreta ni que estuvieran hablando de sus propios recursos, caudales y no sé qué historia más. Esto ha llegado a un nivel de raterío, pero así cínico, extremo, que tiene varias connotaciones, Níbar, y que por supuesto la gente tiene que analizar todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué se aprueba la desesperación de aprobar la ley del oro? Por supuesto que, amén de lo que representa el tema de la liquidez, de la falta de liquidez, estos quieren vender a manos llenas. Recuerde que los venezolanos ni bien aprobaron su ley de oro, la primera semana ya habían rifado 14 toneladas de oro. Lo propio obviamente va a ocurrir acá, pero hay un factor que es terriblemente importante. El primero, el de la demostración. Queremos los bolivianos saber que nuestras reservas de oro y nuestras reservas internacionales netas, que no solamente están compuestas por oro, sino también por libras esterlinas, por rublos o por todo lo que, por bonos y por todo lo que haya, resulta que no existen y ninguna de las autoridades, si se las puede llamar así, han demostrado lo contrario. Es facilísimo. Si usted hipoteca su casa y dice que no la ha vendido, no la ha rifado, sino la ha hipotecado, entonces muestra la hipoteca. Sí, es facilito, no es nada del otro mundo. Entonces todo el tiempo pretenden enredar, pretenden marear la perdiz, como se dice en la jerga popular, Níbar. Marinela, justamente estábamos revisando el periódico El Deber. ¿Y qué dice? Vamos con esa nota de prensa, por favor, producción. A ver, dice: el Banco Central de Bolivia señaló que tiene el respaldo de la Constitución
y de la ley 1670 para invertir las reservas de oro en los mercados financieros. El 98,7% del oro del país fue depositado en bancos internacionales y poco más del 1% está en bóvedas. Marianela, a partir de esto que acaba de señalar el Banco Central, que está respaldado por la Constitución, Ley 1670, para poder invertir. Está facultado para poder invertir, pero obviamente todo tiene que pasar por el Parlamento. No es que estos en su artículo 9 de la nueva ley pretenden hacer lo que les dé la gana con los recursos de los bolivianos y de manera secreta. Para comenzar hay que decirle a la gente que la ley del oro todavía no se ha aprobado. Pero ahí podemos verificar una serie de trampas. En la primera etapa, a mí particularmente me parece que ha sido una celada, una trampa del masismo, porque resulta que el arcismo vota por la aprobación y la bancada del Palmaflor vota en contra. Comunidad Ciudadana vota en blanco según ellos mismos dicen, a fin de controlar el voto, que no se vendan. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Agarrar el papelito, doblarlo y depositarlo en el ánfora sin tocar. Esa era una forma de control, según ellos. Y por supuesto, mejor lo hicieron los de la gente de Camacho, que se retiraron del hemiciclo parlamentario justamente después de haber sido llamada a la lista del quórum. Pero bueno, esa a mí me parece que ha sido una estrategia del masismo para demostrar y afianzar la idea en la gente de que están distanciados realmente. Acá debemos tenerla clara, esta es una pandilla de narcos que está manejando el poder y por supuesto necesitan tener la hegemonía del manejo de todo lo que representan las reservas de oro, no solamente por el tema de liquidez, sino también de manejar a su libre albedrío, incluso para combinarlo con el tema del narcotráfico y el lavado de dinero. No se olvide que el Gafi, que ha sido creado en esferas del Foro de Davos, se ha expandido con el Gafilat en América Latina y ahora resulta que están ejercitando controles, entre comillas, y por supuesto ahí los tienen aprobando en todos los países leyes que afecten a los ciudadanos para el control del lavado de dinero. Y obviamente esta es una forma de respuesta para eso, precisamente del lavado de dinero, el narcotráfico en combinación con el oro. El problema que acá buscan caerle al ciudadano, cuando en realidad a quienes deben caer a los gobernantes de toda esta parte del continente, que son una manga de ladrones, una manga de rateros que han afectado tremendamente a sus países. Mire lo que ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada cuando el jefe de bóveda del Banco Central era Arce Catacora. Ha permitido que se lleven todos los caudales de Bolivia. Y por supuesto, esta hazaña la ha repetido con Evo Morales Ayma. Él era ministro de Finanzas, él dispuso la salida de los caudales bolivianos precisamente antes y durante la fuga de Evo Morales. Antes, porque recuerden los muchos videos que se han hecho virales en Paraguay de una cantidad enorme de camiones Brinks yendo al avión mexicano donde iban a transportar a Evo Morales. Y también sucedió en Bolivia enorme cantidad de camiones Brinks que se han ido al aeropuerto del Alto, donde por supuesto salía también la fuga, de fuga Evo Morales Ayma. Entonces, miramos que estos hacen lo que les viene en gana y todos los desmanes, toda su borrachera la tiene que pagar el ciudadano. Esto tendría por los medios legales muchas formas de curarse, pero recuerde, tienen concesionamientos mineros
ilegales, absolutamente irregulares, al margen de la Asamblea, y esto no dice la Constitución. El famoso nuevo Patiño, el Patiño de la época que es César Navarro, resulta que ahora nos ha aparecido como socio de la mina Alcira, que es una subsidiaria de una poderosa canadiense que se llama New Pacific, que está explotando Tacobamba, el yacimiento más grande del mundo en plata, y donde hay plata usted sabe que hay oro. Además, este ha concesionado ha dado más de 400 concesiones mineras. ¿Y qué sucede? Acá muchos masistas son grandes mineros. Ahí lo tiene a Romero, tiene a una cantidad de políticos que se han concesionado con los informes y la prospección que ha realizado el Banco Central de Bolivia, o perdón, la Corporación Minera de Bolivia, y utilizando esos informes, estos dolosamente se han hecho de grandes concesiones. Y incluso han recibido sobornos para dar concesiones a países, es decir, a extranjeros, de manera que ellos han conformado cooperativas mineras falsas, truchas, entre artilleros que apenas entienden por qué están en el planeta por el tanto consumo de alcohol de quemar, y resulta que esos son cooperativistas, y esos que no tienen 100 bolivianos juntos en el bolsillo, resulta que son dueños de dragas, pero que con costos altísimos, multimillonarios, y que se contrabandean al país a nombre de esa cooperativa. Lo mismo el mercurio y lo mismo todos los insumos. Perdón, adelante, Níbar. ¿Me decía algo? Sí, justamente en ese análisis de que están confrontadas las alas del MAS, laxista y levista. Hay uno que quiere dar a conocer que hay una crisis económica en el país, y hay otro que hace lo imposible por decir que estamos estables y que hay una economía segura. Vamos con la publicación del señor Evo Morales, por favor. ¿Qué dice Evo Morales y en El Deber? Evo, tras la reunión de Arce con sus ministros, es mejor, dice, ¿no?, manejar datos económicos con transparencia y reconocer que estamos mal. Vamos a la publicación de Agencia Boliviana de Información. ¿Qué dice Arce? Arce se reúne con Asoban y asegura que el sistema financiero es sólido y solvente. El 21 de abril, este lunes, el presidente Luis Arce se reunió este viernes con los miembros de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Asoban, y aseguró que la conclusión de la cita es que el sistema financiero, repito, es sólido y solvente. Marianela. El papel aguanta todo, mi querido Aníbal. Nadie puede pensar que si el 90% de los ingresos de Bolivia se van a pagar sueldos de conmilitones, de fantasmas, de un aparato burocrático exagerado que ha crecido descomunalmente, nadie le va a creer que tenemos una economía sólida. Si gastamos, el gasto público es mayor a los ingresos. Eso lo puede equiparar una persona que gana un salario mínimo, pero que gasta en Ferraris, que gasta en aviones, que gasta en helicópteros. ¿De dónde? Y encima, un aparato burocrático que ya era descomunalmente grande, con 200.000 funcionarios públicos cuando asumió el narcogobierno de Evo Morales, resulta que ahora está bordeando los 800.000 funcionarios públicos. ¿Quién le puede creer a este individuo que es un asaltante de bancos? No es otra cosa. ¿Quién ha quebrado? Lo que quiere decir, Marinela, lo que quiere decir es que Evo Morales está diciendo la verdad. No, Evo Morales es el autor del mayor desfalco. Ahora le quieren lavar la cara diciendo que él denuncia el narcotráfico del Chapare, que él denuncia la crisis económica. Si es el que ha comprado Falcons, ha hecho cantidades de museos, sus canchitas sobrepreciadas, ese ha desfalcado el país. Y por supuesto pretenden lavarle la cara con ese tipo de argumentos. ¿Cómo la gente no va a dar cuenta de esa falsa pelea, Aníbal? Perfecto, falsa pelea, me quedo con eso. Marinela, voy a hacer espacio también a mi compañero Never Antelo, que tiene consultas. Adelante.
Muchas gracias, Aníbal. Un saludo a Marianela esta noche, que nos acompaña y también que nos sigue para poder conversar sobre estos temas relacionados a lo que está pasando con el tema del oro. Los depósitos en el exterior son garantía de préstamos. ¿Qué son? De acuerdo al ministro Montenegro, esos dineros están trabajando, dice. Yo quisiera interpretarlos como que, aunque estén empeñados, no importa, pero quisiera ver la documentación. Si es sencillo, ¿por qué no le hacen una petición de informe a estos vagos y que vayan y muestren la documentación, ya que hicieron al margen de la asamblea, ya que dispusieron como si se tratara de sus propios recursos, que vayan y demuestren con papeles, que hagan una inspección? Porque es tan difícil eso, yo les pregunto a ustedes, es tan difícil siendo parlamentario y estando obligado, recibiendo una dieta precisamente para eso, para ejercitar un control férreo de todos los recursos. Nosotros vivimos una democracia de representación, entonces estos son los representantes de los ciudadanos, estos son los que deberían procesar a todos estos delincuentes. Arce Catacora no era un caso de corte cuando ocurrió el desfalco del Banco de la Unión, y por supuesto es sujeto de proceso. Lo mismo cuando ignora estos recursos y no le da ninguna explicación al pueblo boliviano, que lo tenía que haber hecho mediante la asamblea. Si bien hay una autorización, hay una ley que le permite, obviamente, utilizar las reservas internacionales, no es exenta a la asamblea, no es a su libre albedrío. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Es tan sencilla la situación. Uno, pedir una inspección al Banco Central de Bolivia, pública. ¿Por qué tienen que mantenerse en secreto? Ni siquiera el voto de los parlamentarios debería ser secreto. Y otro, exigirle mediante una petición de informe al ministro de Finanzas que exhiba la documentación de las 40 toneladas que dicen que están a buen recaudo del Banco Central, porque en realidad lo que de acuerdo a propias declaraciones de ellos, que existiera solamente media tonelada en el Banco Central de Bolivia. Debe llamar la atención es que dos presidentes del Banco Central hayan muerto con infarto, y esto es totalmente llamativo. ¿Cómo se entiende? Como maniobra, lo que contabiliza el Banco Central, estos recursos que están fuera del país, el 98,7% que estarían supuestamente en inversiones. ¿Es aceptable que se las contabilice como reservas o ya no se contabiliza como reservas? No, están contabilizadas como reservas. Ellos tienen que responder por esas reservas. Ellos han recibido reservas internacionales netas y tiene que esta verificación realizarse desde la gestión de Evo Morales, porque hay responsables. ¿Por qué ningún parlamentario hace ningún proceso? ¿Por qué ningún parlamentario dice absolutamente nada sobre esto? Está bien, presidentes del Estado, excepto el caso de Yanine, que arbitrariamente la han procesado en la vía ordinaria, Arce Catacora debe ser procesado hoy siendo presidente por la vía ordinaria, porque cuando cometió los delitos no era más que ministro de Finanzas y por supuesto jefe de bóveda del Banco Central de Bolivia. Lo propio, su esposa, de apellido Durán, resulta que era la mandamás del Banco de la Unión, pero gente de cuarto, quinto nivel entran a la cárcel cuando ella era la cabeza del Banco de la Unión. Y el pez se pudre por la cabeza. Y estos caudales de los bolivianos tienen que ser respondidos por esta familia, porque dicho sea de paso, el hijo también anda negociando temas de yacimientos, ha negociado la planta de Bulo Bulo, está haciendo lo que le viene en gana en acuerdos con los rusos y con los chinos. ¿Qué cargo tiene? ¿Qué potestad tiene? ¿Es parlamentario? ¿Parte del legislativo, del ejecutivo? ¿Hay algún asambleísta que consulte sobre estos temas? Ninguno. Entonces, esto denota o ignorancia extrema o complicidad total. Ese es mi criterio, queridos amigos. Ajá.
Marianela, el hecho de que definitivamente nadie hable hasta ahora sino de las reservas del oro cuando se propone un proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿En qué están los parlamentarios? ¿En qué estamos los bolivianos? Que esta información no tendría que haber sido transparentada tampoco por el Banco Central año tras año en su informe de transparencia. ¿Y dónde están esos informes paulatinos que tendría que haber evacuado el Banco Central de Bolivia? Claro, yo creo que mucho que decir tenía don Pablo Ramos y el presidente del Banco Central, que también ha fallecido, convocado a Cuba por infarto también, casualmente, y todos esos cuestionarios, porque Julio Montes, el testaferro de Álvaro García Linera, de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana, también falleció con infarto en Cuba. Y no nos olvidemos que este era dueño de Gravetal, dueño de una cantidad enorme que ha pasado a manos de Carlos Gil. Entonces, todo este tortuoso escenario que está viviendo Bolivia, obviamente son los parlamentarios que están obligados a buscar las aclaraciones. Hay una empresa, una mega empresa que es la copiadora de todo el oro boliviano, se dedica a comprar el oro de FUCUS, de empresas legales e ilegales, se llama Royal Gold. Esta empresa, ¿quién la supervisa? ¿Quién la fiscaliza? ¿Quién ha cuestionado cuánto ha copiado de oro? ¿Cuánto acopia al año sabemos que es para Soros, pero quisiera que sean los parlamentarios quienes indaguen, hagan peticiones de informes, pongan contra la pared, porque no solamente es el tema de la ley, con la que están mareando acá los bolivianos, también es el hecho de verificar mediante documentos todo lo que han hecho en materia de concesiones. ¿Quiénes han concesionado? Han agarrado gente humilde, con gente ignorante y humilde y alcohólica, han hecho cooperativas. Y hay un solo vivillo que es el representante y que por supuesto hace y deshace de la famosa cooperativa, pero eso le sirve para evadir regalías, para evadir impuestos de toda naturaleza, para evadir fichas ambientales, para contrabandear cantidades impresionantes de mercurio con el que están contaminando todos nuestros ríos, sin que nadie, pero nadie, absolutamente nadie diga nada respecto a todos estos temas. Hay muchos temas colaterales en torno a la ley del oro. Más de 400 concesiones, reitero, ha dado este exministro que ahora es socio de la New Pacific, que está explotando en Tacobamba, que se llama César Navarro. ¿Quién lo ha cuestionado a este? Acuérdese que en la gestión de Yanine Áñez, el primero que ha recibido salvoconducto fue este. Y por supuesto, eso ya dice mucho en relación a los temas de protección y todo aquello. Entonces, yo creo que acá estamos rodeados de delincuentes, pero los más grandes responsables son los legisladores de oposición, porque son ellos quienes deberían hacer los seguimientos, los procesos, las denuncias. Si no tienen mayoría, no importa, tienen que hacer denuncias públicas, penales en el Ministerio Público y que tengan el tupé de cerrar esas denuncias, porque hay prueba abundante de todo el latrocinio que se está cometiendo en todos los ríos de Bolivia, en todos los departamentos, porque ya la explotación del oro en extremo cinismo meten dragas en pontones, pero en cantidades industriales mercurio. Incluso han acusado al propio ministro de gobierno de ser contrabandeador de mercurio. Todos estos están participando en un festín descomunal que por supuesto las consecuencias las están pagando los ciudadanos bolivianos. Y ahora se vienen los atracos por los temas de la caída del dólar, de la caída del boliviano, y el que paga los platos rotos, reitero, es el ciudadano boliviano y va a ser en relación al dólar el ciudadano del mundo. Estos se están curando en salud y por supuesto toda la acción de Gafilat y el alcahueterío que han venido a cometer aquí los de la Gafilat, por supuesto simplemente es para encubrir toda esta delincuencia que tiene que ver con el narcotráfico, que ahora la quieren combinar con el oro como lavado de dinero. Muy bien.
Muy bien. Marianela, muchas gracias. El tiempo se nos acabó. Seguramente en otro momento seguiremos hablando de este tema. Que tenga buenas noches, buen descanso. Un gran abrazo a todos ustedes y por favor yo le pido a la opinión pública que analice, que investigue, porque no se trata de dineros de los políticos, se trata de dineros de los bolivianos y nada se puede hacer en secreto. El funcionario público está obligado a informar. Muchísimas gracias, buena noche. Muy bien.